Buen día, Inge. Buenos días. Buen día, Inge. Buenos días. Hoy vamos a empezar una nueva unidad. Bien, por si acaso las notas ya están en el formulario A5 y a cualquier observación me escribe. Aprovecharé para explicarles, ¿no?, cómo se ha hecho el cálculo de la nota. Ya, bueno, aquí está. Y ya. Es como dos unidades solamente, ¿ya? Unidad 1 y 2 equivale a una sola. Y la unidad 3 es la otra unidad, como la segunda unidad, digamos, ¿ya? Y entonces tenemos prueba escrita de las unidades 1 y 2, aquí está la nota, y tenemos prueba escrita de la unidad 3. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se promedia entre las dos notas y esto se pondera al 40%. Recuerdan que prueba escrita solo tiene un peso de 40%. Ya. Después aquí entonces tenemos dos cuestionarios. Cuestionario 1 de las unidades 1 y 2 y el cuestionario 2 que es de la unidad 3. Entonces, ¿qué hacemos con los cuestionarios? Igual promediamos para sacar la nota promedio de cuestionario. ¿Ya? Después prácticas, ya, bueno, ha resultado así. Teníamos varias prácticas de las unidades 1 y 2. Entonces, toda la nota promedio de esas prácticas, creo que 4 prácticas, creo que eran, si mal no recuerdo. 4 o 3 eran. Entonces, la nota promedio de esas prácticas de las unidades 1 y 2 está aquí. No, sería aquí. Práctica 1. Práctica 1 sería. Aquí estaría la nota promedio de esas prácticas, de las unidades 1 y 2, ¿ya? Y ocurre que en la unidad 3 solo hemos tenido una práctica, entonces esa nota iría aquí en práctica 2. Ya, es que ahora estamos queriendo evaluar por unidad, entonces por eso es así. Promedio de prácticas de la unidad, de la primera unidad, o sea, 1 y 2, y promedio de prácticas de la unidad 3, así sería aquí. Después, ¿qué tenemos? Participación e interacción sería un promedio de todos los ejercicios que han resuelto en clase, un promedio. Como 5 ejercicios creo que hemos resuelto, entonces la nota promedio está aquí. Y participación e interacción 2, dice aquí. Participación e interacción 2 se refiere a la participación de la unidad 3. Los ejercicios que han resuelto en clase de la unidad 3, que eran 2. Bueno, su promedio está aquí. ¿Ya? Y bueno, esta nota ponderada, se pondera, ¿no? A ver. Bueno, entonces, esto está funcionando así. Ya, si se fijan cómo está planteada la fórmula aquí en Excel. Miren, la nota promedio de cuestionario sería esto. E14 y H14. Se pondera al 10%, ¿ya? Y la nota promedio de prácticas sería esto. Sí, prácticas. Se pondera al 30%. Y la nota promedio de participación e interacción se pondera,
al 20%. Sí, hemos dicho, ¿no? Que cuestionario va a tener un peso del 10%, prácticas 30% y participación e interacción en clase 20%. ¿Ya? Esto suma el 60% que indica aquí. ¿Ya? Y de esa manera sale la nota de prácticas. Todo lo que es prácticas. O fuera, todo lo que está fuera de las pruebas escritas. Fuera de la prueba escrita, fuera de lo que es prueba escrita. Eso está aquí. ¿Ya? Esta nota es nota al 60%, digamos, fuera de lo que tenemos en prueba escrita. Y bueno, luego sumamos ambas partes. La nota promedio de prueba escrita ponderada, ¿ya? Ponderado, más la nota de las actividades evaluativas extra, lo que no es prueba escrita, ponderado, ¿ya? Se suman ambas partes. ¿Ya? Sumamos esta nota ponderada ya y esta nota ponderado ya. Y esto es la nota del parcial. ¿Ya? Y esto va a ir al sistema. Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda. No, parece que ninguno, ¿no? Bueno. Empezamos entonces con derivación numérica. Nuestra siguiente unidad. Unidad 4. Derivación numérica. Bueno. Bien, pasa lo siguiente, ¿no? Con mucha frecuencia es necesario conocer el valor aproximado de la derivada, de una función en un punto y no se tiene la expresión analítica de la función. O sea, pasa esto, ¿no? Yo no conozco la expresión analítica de la función. Desconozco esto. Y ya hemos visto que podemos aproximar la función por medio de una polinomio por medio de un polinomio de interpolación, ¿no? Que puede ser por el método de Lagrange o el polinomio de Newton. Y hay más, pero hemos visto por el momento esos dos. ¿Ya? Aproximar la función por medio de un polinomio de interpolación. Ya, ok, entonces estamos en la misma situación. No conocemos la función. La expresión analítica de esta función no sabemos, pero queremos calcular la derivada de esta función para un valor particular, en un cierto punto, en x sub 0. Queremos conocer esto, ¿ya? Sin conocer la función. Eso pasa con mucha frecuencia, ¿ya? Recuerden que la derivada tiene bastante importancia. El significado de la derivada en un cierto punto, ¿ya? Tiene un significado geométrico y también, ¿ya? También tiene un significado como tasa de crecimiento o de disminución, ¿ya? Como una tasa de cambio. Entonces, tiene mucha aplicación la derivada y entonces es importante a veces querer tener el valor de la derivada con mucha frecuencia, dice, ¿no? Pero sin conocer la función. Puede pasar eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad, ¿ya? Cómo aproximar la derivada en un cierto punto, la derivada de una función evaluada en un cierto punto, y no tenemos la expresión analítica. Bueno, primeramente vamos a ver el desarrollo del polinomio de Taylor, el uso que podemos darle a este y los errores de aproximación. Bueno,
El polinomio de Taylor está definido de esta manera. O sea, ¿cómo es? Vamos a decir f, la función f, vamos a suponer que es derivable n veces. Esto quiere decir que es posible calcular la primera derivada, la segunda derivada también existe, la tercera derivada también existe y así sucesivamente existe la derivada enésima. Podemos ya sacar las primeras n derivadas de la función. Eso vamos a suponer, ¿ya? Y también por otro lado que la derivada de orden n más 1 también existe. Todas existen dentro de un cierto intervalo cerrado de A hasta B. Ahora, por otro lado, vamos a suponer un cierto valor x sub 0 dentro de este intervalo cerrado, o sea, que pertenece a este intervalo cerrado. Entonces, el enésimo polinomio de Taylor se define mediante esta suma. El enésimo polinomio de Taylor, se fijarán acá, está en función a la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada y hasta la derivada de orden n. ¿Ya? Bueno, como primer término, ¿qué tenemos? Función evaluado en este valor x sub 0. ¿Ya? Como segundo término, ¿qué tenemos? Tenemos primera derivada evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Ya? Segunda derivada, en el tercer término tengo la segunda derivada evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial. O sea, ya van notando aquí cómo van cambiando los términos. Aquí sería como elevado a la 1 sobre 1 factorial sería, pero eso no se escribe. ¿Ya? Elevado a la 1 sobre 1 factorial. Ya, aquí en el siguiente término tendríamos derivada, tercera derivada ya sería esto. Tercera derivada por x menos x sub 0 elevado al cubo sobre 3 factorial. Y así sucesivamente. El último término de este enésimo polinomio de Taylor sería derivada de orden n evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a la potencia n sobre n factorial. Ahora van notando aquí que, digamos, es elevado a la 1, aquí es primera derivada. Si es elevado al cuadrado, aquí es segunda derivada. Si este está elevado al cubo, aquí es tercera derivada. Bueno, y si esto está elevado a la potencia n, aquí tendremos derivada de orden n o derivada enésima. ¿Ya? Entonces van igualando. Entonces podemos generalizar, ¿no?, esta suma o escribir de esta forma. Sumatoria de términos comenzando desde i igual a 0 hasta el término n, este último. Con i igual a 0 tendríamos este de aquí. ¿Se dan cuenta? Si i fuera 0, ya 0, 0, 0 factorial aquí, ¿no? 0 factorial por si acaso es 1, no es 0. Entonces, este se simplificaría y solo quedaría este de aquí, el primer término de la suma, ¿no? Con i igual a 1, si se dan cuenta, con i igual a 1 tengo primera derivada, x menos x sub 0 elevado a la 1 sobre 1 factorial, o sea, el segundo término. Con i igual a 2 tengo segunda derivada aquí, aquí elevado al cuadrado y abajo tengo 2 factorial, o sea, este término de aquí. Y así sucesivamente con i igual a 3, tendríamos por aquí tercera derivada por x menos x sub 0 elevado al cubo sobre 3 factorial, sería este término. Y así, ¿no?
Esto es otra forma de expresar el polinomio de Taylor. ¿Ya? Lo que tengo aquí es otra manera de expresar el polinomio de Taylor. O sea, está expresando toda esta suma. Bueno, ahora si x sub 0, dice, fuera 0, un caso particular es este. Un caso particular. Si x sub 0 fuera igual a 0 exactamente, 0. Entonces, este polinomio de Taylor, o el enésimo polinomio de Taylor, se llama también polinomio de Maclaurin, ¿ya? Solo para ese caso particular. Y ya, ¿y qué representa gráficamente este polinomio de Taylor? Pues representa una aproximación de la función, ¿ya? Yo, por ejemplo, aquí tengo la función x menos 1 por seno de x, cuyo gráfico es esto de color verde. ¿Ya? La función tiene esta gráfica. Esto, ¿ya? Y esto está definido, dice, en el intervalo de 0,5 hasta b igual a 5. De 0,5 hasta b igual a 5. Pueden verlo en el eje X, o sea, esto está definido aquí, sobre este intervalo. ¿Ya? De 0,5 hasta 5. ¿Ya? Y ahora mi x sub 0, mi valor x sub 0 va a ser 1 para la construcción del polinomio de Taylor. Por si acaso este x sub 0, ya dijimos, no tiene que estar dentro de este intervalo, aquí adentro. Ya, y bueno, el 1 está aquí adentro, ¿no? Entre 0, 5 y 5. Ahora, mi polinomio de Taylor es el tercero. Polinomio de tercer grado. ¿Ya? Para n igual a 3. Y ya, ese polinomio de grado 3. ¿Listo? Entonces, gráficamente, ¿qué es? El polinomio de Taylor tiene esta gráfica. Como pueden ver aquí. Tiene esta gráfica. A ver. Ya. Entonces, alrededor del 1 tenemos muy buena aproximación del polinomio, ¿ya? Muy buena aproximación del polinomio respecto a la gráfica de la función f. ¿Pueden ver ahí? Eso es, el polinomio de Taylor es una aproximación de la función f. Y ahora, si aumentamos el valor de n, la aproximación va a ser mejor todavía. Vamos a ver aquí con otro. Aquí. Vamos a darnos valores diferentes, ¿ya? Ya. Empecemos con n igual a 1. Polinomio de primer grado. Polinomio de Taylor de primer grado. O sea, una recta. Una recta. Aquí, por si acaso, x sub 0 es para 0, ¿ya? Ya. Entonces, una aproximación no es tan buena, ¿no? La recta se aproxima a la gráfica de la función f, que es esto de color azul, para un cierto intervalo pequeño, si podríamos decir, ¿no? Para un intervalo pequeño, sí, la aproximación es buena, pero después ya no. Si nos alejamos, ya no es, ¿no? Bueno, a ver, vamos ahora a escribir el polinomio de Taylor de orden 2. Ahí está, sería una parábola. Y la parábola se ajusta a la gráfica de la función f, va mejorando, ¿no? Va mejorando. Después, n igual a 3, una función cúbica. Sería 9x cuadrado más 4x cuadrado más x. Desarrollando la sumatoria, sería esto. Y bueno, va mejorando más, ¿no? Va mejorando más la aproximación del polinomio de Taylor a la gráfica de la función. A ver, si n es igual a 4, n es igual a 4, ahí está. Mejor todavía, n igual a 5, este es 6.
Este es 5, perdón. Este es polinomio de Taylor de grado 5. Después de grado 6 y de grado 7, ahí está. De grado 8. Creo que se me fue un rato. Bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Aumentamos el grado del polinomio de Taylor, entonces se mejora la aproximación, ¿no? Del polinomio hacia la función. Eso está pasando. Bien, ahora, ¿cuál es la serie de Taylor? A esto llamamos polinomio de Taylor de orden n o de grado n, el enésimo polinomio de Taylor. Pero, ¿qué es la serie de Taylor? Bien, ¿recuerdan el concepto de serie? Bien, la serie de Taylor se obtiene cuando n tiende al infinito. El grado del polinomio de Taylor tiende al infinito. A eso llamamos serie de Taylor. Se puede hacerse tender n al infinito sobre el polinomio de Taylor, dice, ¿no? Entonces obtendríamos la serie de Taylor. Esto quiere decir que la función tendría que ser derivable, indefinidamente derivable. O sea que siempre podemos calcular la derivada enésima para cualquier n. Es derivable, que la derivada existe, eso quiere decir. Que la derivada existe. Es que chicos, algunas funciones no son derivables, eso hay que tomar en cuenta. Ya cuando yo digo calculen la derivada enésima, puede que exista o puede que no. Ese es otro punto. La derivada enésima existe o no existe. Y hay un teorema, ¿no? Que dice bajo qué condiciones la derivada enésima existe. Incluso en matemáticas tenemos ese teorema, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta. La función debería ser indefinidamente derivable. O sea que para cualquier n yo puedo calcular la derivada enésima. ¿Listo? Ahora, entonces, esta serie de Taylor sería como el polinomio de Taylor, pero no tiene un límite, ¿ya? Porque aquí tengo la primera derivada, aquí tengo la segunda derivada, aquí la tercera derivada, entonces aquí la cuarta derivada, la quinta derivada y así sucesivamente, y esto no tiene un tope, ¿ya? No tiene dónde termine esto. Bueno, a eso llamamos serie de Taylor. Y ahora aquí está diciendo, la función en realidad no es aproximadamente igual a la serie de Taylor. Es igual a la serie de Taylor. ¿Ya? Vean esta simbología. Es igual, no aproximadamente. Si vamos a suponer que esto tiene infinitos términos, entonces dice en matemáticas que la función f es igual a la serie de Taylor. Yo puedo expresar cualquier función como una serie de Taylor, eso está diciendo aquí, siempre y cuando f sea indefinidamente derivable, ¿no? Bueno, aquí en este caso, la función f no es que, ya hemos visto gráficamente, ¿no? No es que sea exactamente igual al polinomio de Taylor. No es exactamente igual, sino es una aproximación. Aquí tenemos una aproximación, ¿verdad? El polinomio de Taylor se aproxima a la función f. Ya, en cambio aquí estamos diciendo que la función f es igual. Es igual a la serie de Taylor. Bien, ahora vamos a analizar los errores, porque si vamos a aproximar el polinomio de Taylor a la función, ¿ya? Tenemos errores de aproximación, ¿no?
Muy bien. Se considera que la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor, esa diferencia representa una nueva función. Es como restar dos funciones y ¿qué obtengo? Una nueva función que llamamos R sub n. Voy a llamar función error. ¿Ya? Error de orden n, porque el polinomio es de grado n. ¿Listo? Entonces, se define que el error, ¿ya? Esa diferencia entre la función y el polinomio es igual a esta expresión. Donde la derivada enésima de la función f está evaluada para un cierto valor, ya que pertenece al dominio de la función, o sea, este intervalo cerrado. Ya, por si acaso, este valor, ¿no? Epsilon, ahí, pertenece a este intervalo. Ya. Bueno, aquí tenemos x menos x sub 0 elevada a la potencia n más 1 sobre n más 1 factorial. Ya. También se simboliza este error de esta manera, como una función o, ya, evaluada en esta expresión. Entonces dice, ¿no? La serie de Taylor en este caso se puede aproximar como, dice. O sea, es como desarrollar la serie de Taylor aquí. ¿Sí me dices? Creí que alguien decía algo. Ya. Entonces, la serie de Taylor, en este caso, se puede aproximar o reescribir de esta manera, fíjense. O sea, la serie de Taylor hemos dicho que tiene infinitos términos, ¿verdad? Entonces, esto es como expresar la serie de Taylor, pero hasta aquí, ¿ya? O sea, tengo este término, el término con la primera derivada, el término con la segunda derivada, el término con la enésima derivada, ¿listo? Más continuaría con los términos, pero todos los restantes términos están expresados, está expresado, la suma restante está expresado de esta manera. Esto llamamos error, ¿ya? A esto estamos llamando error, ¿ya? Y para tener una cota del error, o sea, un valor máximo del error aquí, queremos saber el máximo de este error, el valor máximo que puede tomar este error, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cota del error. Dice, la función error, va a tener un máximo. Y ese máximo va a ocurrir en el valor t. O sea, como toda función, chicos, si existe un máximo, entonces la función toma su máximo valor para un cierto punto en particular, ¿verdad? En este caso, ese valor máximo va a ocurrir en t. Esto es para un x sub 1 que pertenece a ese intervalo, ¿no? O sea, cota del error del polinomio, de la aproximación del polinomio a la función en x sub 1, ¿ya? Bueno, entonces sería el máximo de esta expresión. En realidad es de esto. A ver. Y depende de cuántos términos tengo, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes lo sacarían, ustedes van a obtener este t aplicando el método de, a ver, cómo calcular un máximo de una función en un intervalo cerrado. Eso lo hemos visto en cálculo 1 y vamos a volver a repasar eso, ¿ya? ¿Cómo obtener el máximo de una función en un intervalo cerrado? Vamos a aplicar ese método.
utilizando la primera derivada y eso, ¿ya? Sería obtener, chicos, Bien. ¿dónde ocurre? Sí, ¿dónde ocurre este máximo? Este máximo. O sea, ¿cuánto sería t para que este error, ya, alcance su máximo valor? Ya, y esto es para tener una cota del error, ¿no? Esto es en un cierto punto en particular. Para x sub 1 es este. Ahora, si quiero obtener una cota sobre todo el intervalo, o sea, una cota del error sobre todo el intervalo. Entonces, lo que haríamos es, estamos en lo mismo, obtener el máximo de este término error. ¿Ya? Solo que aquí, fíjense, en lugar de x sub 1 es t. O sea, que para mí esto es para cualquier t, no específicamente para x sub 1. Es para cualquier valor dentro de este intervalo. Ahora, pero, ¿dónde llega a maximizarse este término? ¿Ya? ¿Dónde llega a ser máximo este término? Y aparte, ¿cómo maximizamos todo este producto, no? Bien, esto de calcular la cota del error, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo obtener este máximo? Ya, ok, veamos un ejemplo para entender esto. Ya. Aquí hay que entender, chicos, que por un lado hay que maximizar esto. Hay que maximizar este cociente. Ya, y por otro lado tenemos que maximizar este producto. ¿Ya? Para tener una cota del error sobre todo el intervalo. Esto, chicos, para tener una idea de cuál sería la diferencia máxima entre la función y el polinomio de Taylor. Para tener una idea de cuánto sería esa diferencia máxima, sobre todo el intervalo. Yo veo en el gráfico, aquí no, veo en este gráfico, a ver, voy a hacer para un polinomio menor. Aquí, por ejemplo, para el polinomio de Taylor de grado 3. Vamos a decir, sobre este intervalo de menos 0,2, a ver. Ya, sobre este intervalo, de menos 0,2 a 0,2, digamos, ¿ya? De menos 0,2 a 0,2. Sobre este intervalo, de menos 2 a 0,2. Yo veo ahí que el error máximo, o sea, la diferencia máxima que se puede dar entre la función y el polinomio. La distancia, la mayor diferencia, digamos, ¿no? Se encontraría, yo creo que esto se ve más por aquí. Ahí es, la diferencia es del polinomio a la función 0.022084 es aquí. Ya. Yo veo aquí una mayor diferencia entre la función y el polinomio. No sé si lo pueden notar ustedes. Yo estoy viendo esto. A ver, menos 0,2 he dicho, ¿no? Ahí sería. Yo estoy viendo esto.
Aquí. Esta diferencia estoy viendo. Diferencia entre la función y el polinomio. Yo creo que en menos 0,2 a la vista, ¿no? Estoy viendo visualmente a la vista que en menos 0,2 esta distancia entre la función y el polinomio es mayor aquí, en menos 0,2. ¿Ya? Ahora si voy tomando otros valores, esa diferencia va reduciéndose. Ya, va reduciéndose y aquí esa diferencia ya es casi cero, aquí cuando estamos acercándonos al centro, ¿no? 0, por ejemplo. Y aquí en este otro extremo, en 0,2. A ver. En 0,2, ahí está. En 0,2 la diferencia es 0.03567. Si lo pueden ver. En 0,2 ahí pueden ver la diferencia. Aquí está. Esta diferencia. Esto dice que es esa diferencia entre la función y el polinomio cuando x es 0,2. Bueno, casi 0,2 aquí. Es 0.03567. Aquí está. Ya, está aquí, ¿no? Entonces, eso quiero medir. Quiero obtener una cota de ese error. ¿Cuál sería la distancia más alejada, digamos, entre la función y el polinomio? Quiero tener una cota sobre eso para tener un valor máximo para el error, ¿ya? Ese es el objetivo de calcular esta cota sobre el intervalo. Bueno, vamos a ver lo del algoritmo, lo vamos a dejar todavía pendiente, pero para entender el desarrollo del polinomio de Taylor, vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Esto primero, antes de pasar al algoritmo. Bueno, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Bueno, dice así, determine el inciso A. Determine el tercer polinomio de Taylor. Está fallando esto un ratito. Ahí está. Determine el tercer polinomio de Taylor para la función x por coseno de x. En torno, ¿ya? Esta aproximación tiene que ser en torno a
x sub 0 igual a pi medios. Ya, inciso B. En el inciso B vamos a calcular polinomio de orden 3 evaluado en 1.5. Para aproximar, para tener una aproximación de la función evaluado en 1.5. Inciso C. Vamos a determinar el error relativo porcentual verdadero cometido en el inciso anterior. Y un inciso D, vamos a calcular una cota para el error. De la diferencia entre la función con el polinomio en todo ese intervalo. ¿Cuál sería esa diferencia máxima entre la función y el polinomio en todo ese intervalo? Eso es lo que queremos obtener. Empezamos. Ya. Empezamos con el inciso A. Bien, consideramos n igual a 3, polinomio de grado 3, polinomio de Taylor. ¿Ya? Y este polinomio se lo construye en torno al valor pi medios que está dentro, por ese caso pi medios está dentro de este intervalo. Y para construir pues el polinomio de Taylor necesito pues la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada, ¿no? Entonces voy a aquí armar una tablita. Aquí, la función f es pues x por coseno de x. ¿Ya? Y la función f evaluada en x sub 0, ¿ya? En x sub 0, que es pi medios, sería, o sea, vean aquí, coseno de pi medios es igual a 1. Y x pi medios sería, entonces, pi medios por 1. Al revés lo dije, ¿no? Coseno de pi medios es 0. Estoy confundiendo con seno. Coseno de pi medios es 0. Entonces, 0 por pi medios sería 0. ¿Ya? O sea, chicos, esto es evaluar la función, no sé si me están entendiendo, en pi medios. Evaluar esta función en pi medios. ¿Ok? Ya. Ahora necesito la primera derivada. La primera derivada.
La primera derivada, siguiendo con esto, derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿ya? Más la primera sin derivar por derivada de la segunda, derivada del coseno seno, menos seno, aquí cambiaría el signo. Sería esto, ¿no? Bueno, entonces ahora evaluando, ahora necesito evaluar la derivada, la primera derivada en x sub 0 también. Ya necesito evaluar en pi medios. ¿Y qué cuánto me daría? Coseno de pi medios es 0. Aquí seno de pi medios es 1. 1 por menos pi medios, la respuesta sería menos pi medios, ¿no? Menos pi medios. Ya, ahora por otro lado necesito la segunda derivada. Derivamos. Derivada del coseno es menos seno. Menos seno. Ahora derivando este producto, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por derivada de la segunda. Pero aquí menos seno es pues menos 2 veces seno, ¿ya? Voy a resumir esto. Menos 2 veces seno es. Ya, esta sería la segunda derivada. Bueno, ahora lo mismo, tengo que evaluar la segunda derivada. Necesito evaluar en x sub 0. Ya, o sea, evaluar la segunda derivada en pi medios. Ya, y esto va a ser, a ver, coseno de pi medios es 0 y aquí seno de pi medios es 1 por menos 2. Menos 2 sería menos 2. ¿Qué más me falta? La tercera derivada. Me falta la tercera derivada. La tercera derivada sería derivada de menos 2 seno de x es menos 2 coseno de x, ¿no? Y ahora derivando este producto, esto es derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por derivada de la segunda, que menos seno, menos por menos es más. Así sería, ¿no? Pero aquí menos 2 coseno menos coseno sumados me da menos 3 coseno. Voy a resumir eso entonces. Menos 3 coseno. Bueno, esta sería la tercera derivada. Y ahora evaluamos la tercera derivada en x sub 0. O sea, evaluamos en pi medios. Bueno, esto sería, a ver, coseno de pi medios 0, este se anula. Aquí seno de pi medios es 1 por pi medios. 1 por pi medios sería pi medios, ¿no? Bueno, esto sería, esto me va a ayudar, chicos, a construir ya el polinomio de Taylor. De la fórmula, si sigo la fórmula del polinomio de Taylor de orden 3, sería así. Polinomio de Taylor de orden 3. A ver. Primero, función evaluada en x sub 0. Más, dice, ¿no? Primera derivada evaluada en x sub 0 multiplicando al factor x menos x sub 0. Pues tendría el término segunda derivada evaluada en x sub 0. Y esto multiplica al factor x menos x sub 0 al cuadrado.
sobre 2 factorial, dice, ¿no? Y 2 factorial es 2. A ver, pues por si acaso anoto. 2 factorial. Más el tercer término, que es tercera derivada, evaluada en x sub 0, por el factor x menos x sub 0 al cubo, sobre 3 factorial. 3 factorial, así. Ya. Este es el desarrollo del polinomio de Taylor de orden 3. Hasta aquí, solo hasta este término, hasta la tercera derivada nomás. ¿Listo? Entonces ahora reemplazamos nuestros datos, lo que ya hemos calculado, y entonces el desarrollo sería así. Función evaluada en x sub 0, o en pi medios, es 0. ¿Ya? Derivada evaluada en x sub 0 es menos pi medios. Aquí tengo que reemplazar menos pi medios. ¿Ya? Menos pi medios. Aquí sería x menos x sub 0 es pi medios. Bueno, ahora con este término tendríamos la segunda derivada evaluada en x sub 0 en pi medios es menos 2. ¿Ya? Ahí es menos 2. Por, aquí sería x menos el valor de x sub 0, ya sabemos que es pi medios. Entonces, al cuadrado, sobre 2 factorial, que es 2. Más, ahora aquí, tercera derivada evaluada en pi medios. Pi medios, ¿ya? Esto de aquí, bueno, esto de aquí, perdón, es pi medios. Por x menos x sub 0, que es pi medios, elevado al cubo. ¿Ya? X menos pi medios elevado al cubo. Sobre 3 factorial, que es 6. 3 factorial es 6. ¿Listo? No sé si esto me lo desarrolla. A ver, expandir. Ya. A ver, lo voy a desarrollar, aunque esto no es tan necesario, les decía, ¿no? Primer término, este desarrollo sería este. 1 sobre 12 pi x al cubo. Vamos a poner el numerador. Tendríamos los términos x al cuadrado. Después, aquí está. Después los términos con x y después el término constante. Bueno, reordenando es así. ¿Ok? Ya, hasta ahí. Entonces, este sería mi polinomio de grado 3, el polinomio de Taylor de grado 3. ¿Ya? Este es el inciso A. Ya tengo el polinomio, el tercer polinomio de Taylor tengo. ¿Listo? Ahora el inciso B. Tengo que usar este polinomio para evaluar, para obtener una aproximación de la función evaluada en 1.5. Entonces, evaluamos el tercer polinomio de Taylor en este valor que indica 1.5.
Reemplazamos en X el valor de 1.5. Con esto puedo decir, chicos, que así es, ¿no? La función evaluada en 1.5 es aproximadamente. Aquí. Ahí está. Aproximadamente el tercer polinomio de Taylor evaluado en 1.5. ¿Ya? Entonces voy a hacer el reemplazo. En X reemplazo 1.5. Y esto nos da, vamos a evaluar numéricamente, 0.1061. ¿Ya? Ese sería inciso B. Ahora, inciso C. Determine el error relativo porcentual verdadero cometido en el inciso anterior. El error porcentual. El verdadero, no el aproximado, está diciendo. El verdadero. Bueno, aquí lo único que podemos calcular es el verdadero, ¿no? Entonces, por definición, el error relativo porcentual es, aquí en el numerador, en realidad todo esto está en valor absoluto. Así es. En el numerador, la diferencia entre, ¿ya? El valor real menos el valor aproximado. Y en el denominador tiene que ir el valor exacto, el valor real. Esto se multiplica por 100 para tenerlo en porcentaje, ¿no? Entonces, para nosotros sería así. El valor real es pues la función evaluada en 1.5, o sea, esto. Ya, el valor real es efectivamente la función evaluada en 1.5. Y el valor aproximado es lo que acabamos de obtener, el tercer polinomio de Taylor evaluado en 1.5. Esta es una aproximación. Ahora en el denominador, otra vez el valor real, es decir, exactamente la función evaluada en 1.5. A ver, si yo, me falta aquí, ¿no? Si yo reemplazo, función evaluada en 1.5 es como, es esto, ¿no? Evaluar en la función aquí en 1.5. 1.5 coseno de 1.5, ¿ya? Y el valor aproximado, o sea, tercer polinomio de Taylor evaluado en 1.5 es este, ¿ya? 0.1061. Ahora, esto del valor real, la función evaluada en 1.5 se tiene que repetir aquí. Ya, esto en valor absoluto, multiplicando por 100 para tenerlo en porcentaje. ¿Cuánto sería? Vamos a calcular esto y sale casi 0. A ver, le voy a poner decimales. 0.0055 por 100%. 54, ¿no? 55, redondeado es 55. Así sería. Bueno, ese sería el error relativo, chicos. Hasta aquí no sé si tenemos alguna pregunta. Inge, disculpe. Entonces, cuando nos dice determinar el tercer polinomio, o tal vez nos pide el segundo o el cuarto, significa la cantidad de veces Ajá. Sí, derivadas.
Sí, la cantidad de derivadas que tienes que ir añadiendo a la suma, ¿no? Si es polinomio de orden 2, el segundo polinomio de Taylor, entonces esto tienes que quitar, ya no sería, solo sería hasta aquí. Esto es P sub 2. Polinomio, el segundo polinomio de Taylor, solo hasta la segunda derivada. Y ya, cuando dice polinomio, el primer polinomio de Taylor sería sin considerar estos de aquí. Hasta aquí nomás sería el polinomio de orden 1. Solo hasta incluyendo la primera derivada. Esto es P sub 1. Ya, esto sería P sub 1. ¿Están entendiendo? A ver. Ya. Esto es P sub 1. ¿Se entiende, no? Sí, sí se entiende, Inge, gracias. Ya, ahora vamos a obtener la cota para el error, ¿ya? El inciso D vamos a resolver. Ya. Inciso D. Bueno, la diferencia entre la función, ahí está, y el tercer polinomio de Taylor, ¿ya? Esa diferencia se define de esta manera. Por si acaso aquí hay que entender que X, estamos hablando de X, para X, no cualquier número real, tiene que estar definido sobre este intervalo. Dominio de la función f. Y aquí la función f está definido, al principio no dice, ¿no? Bueno, voy a entender que la función está definida sobre este intervalo, de 0 a 2pi. Es que es de a hasta b. Ese es el dominio de la función f. X tiene que estar dentro de ese del dominio de la función f. ¿Ya? Bueno, entonces aquí, esto técnicamente sería así. A ver. Esto va a ser un poco largo. A ver, no sé. A ver. La función f de x sabemos que es igual a x por coseno de x. ¿Ya? Y el polinomio de Taylor, ¿ya? De orden, el tercer polinomio de Taylor, paréntesis abro ahí, tiene varios términos. Aquí tengo un desarrollo. Aquí está. Esto voy a copiar, ¿ya? Este es el tercer polinomio de Taylor ya desarrollado. Aquí está. ¿Listo? Tercer polinomio de Taylor ya desarrollado. Entonces, al restar ambas funciones, la función f con el tercer polinomio de Taylor, estoy definiendo una nueva función, ¿ya? Que se llama error. Entonces, yo necesito encontrar el máximo de esta función. Quiero maximizar, ¿verdad? Quiero entender cuál es el máximo de esta función, para entender cuál es el error máximo. Entonces, primero voy a sacar puntos críticos. Primero que nada, saco puntos críticos. Y esto es una forma de sacar puntos críticos. Esto es donde posiblemente la función alcanza su máximo valor. Es hallando la primera derivada e igualando a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno. La primera derivada es la derivada de x por coseno de x
es coseno de x menos x seno de x. ¿Ya? Y derivando este polinomio, ¿qué vamos a poner? Derivada de x al cubo es 3x cuadrado sobre 12 sería x cuadrado sobre 4 sería, ¿no? 3 sobre 12 es 4. Un cuarto, perdón. Ahora, derivando x cuadrado aquí, 2x. Y 2x sobre 8. 2x sobre 8 es un cuarto. Derivando aquí x cuadrado es 2x. Aquí derivando este término, tendríamos pi al cubo sobre 16. Aquí derivando pi x sobre 2, pi medios. Pi medios. Y la derivada de una constante, 0. Bueno, esto sería. ¿Y qué hacemos? Igualamos a 0. Igualamos a 0 para encontrar el punto crítico de esta función. ¿En qué? ¿Sí? ¿No sería coseno de x más x seno de x? Habíamos hallado ya aquí la derivada. Está bien. Coseno de x menos x seno de x. La derivada del coseno es menos seno. Del coseno su derivada es menos seno, repito. Me he confundido, perdón. Ya. A ver. A ver gráficamente. A ver si está bien. A ver, vamos a ver la solución gráfica. Bueno, aproximadamente el corte se da en 1.56, 1.58. Estoy queriendo encontrar la raíz de la ecuación, chicos, por el método gráfico. La raíz de la ecuación, o sea, quiero ver dónde corta el gráfico con el eje X. ¿Ya? Y yo estoy viendo que esto ocurre cuando X es 1.6, 1.5
1.55, 1.56 más o menos, ¿no? 1.58, 1.56 más o menos. Aproximación. A ver un cachito. Vamos a anotar. Entonces, aquí X tendría que ser 1.56 aproximadamente. A ver. Tengo aquí por otra raíz. No sé. .57. Ya. 1.57 vamos a usar. Ya. Muy bien, entonces 1.57 como punto crítico pertenece a este intervalo cerrado. ¿Ya? Está dentro de esto. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se hace para encontrar cuál es el máximo de esta función? ¿Ya? En un intervalo cerrado. ¿Se acuerdan cuál es ese método? Tenemos que evaluar esta función. Aquí hay que hacer comparación. Evaluar esta función en este valor crítico, primeramente. ¿Ya? Y aquí comparamos el valor absoluto. ¿Ya? En el valor crítico, en el punto crítico, ¿ya? Después tenemos que evaluar sí o sí en los límites del intervalo. O sea, en este límite inferior, que es el 0, y también hay que evaluar en este límite superior, que es 2pi. Ya, eso lo tienen que hacer sí o sí. A ver si me dejo entender. O sea, ustedes tienen que evaluar, la función R en el punto crítico. En el punto crítico. ¿Ok? Y por otro lado, también tienen que evaluar en el límite inferior del intervalo, ahí en 0, y también tienen que evaluar en el límite superior, que es 2pi. Y ya. Bueno, tal puede haber más de un punto crítico, sí, entonces en todos los puntos críticos hay que evaluar la función R, y aquí hay que hacer una comparación. Bueno, entonces, a ver, vamos a evaluar en 1.57. Voy a aclarar sobre esto ya, chicos, para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Tienen que reemplazar. Tienen que reemplazar. Aquí. Ya, a ver. Aquí vamos a reemplazar. ¿Cuánto sería en 1.57? Reemplazamos en X 1.57. Ya, aquí sería, aquí también. Aquí también tengo para reemplazar. Bueno, por aquí. Oh, se equivoca, ok. A ver. Después aquí también. Aquí.
y aquí. ¿Ya? Reemplazando esto saldría a casi 0. Creo que es 0 en realidad. El valor exacto creo que es 0. Es que he tomado una solución aproximada, ¿no? Ya, voy a poner esto. Para no hacerlo tan largo, chicos, aquí voy a directo 0. Voy a poner esto, la aproximación que tengo yo. Es casi 0 esto, porque miren, es 10 a la menos 14. Ya, ahora tengo que evaluar en 0. Ya, lo voy a hacer aquí. Voy a reemplazar 0. Creo que este se hace 0, ¿no? Bueno, se dan cuenta que si yo pongo 0, 0, 0, este es el único que va a quedar. Este. Ya todos se van a anular. Ya. Y este en decimales, necesito el número en decimales en realidad. Es 1.0147. ¿Ya? Ya, eso es evaluando en 0. Ahora evaluando en 2pi. A ver. Evaluando en 2pi. Aquí reemplazo 2pi en x 2pi. Aquí también reemplazo en paréntesis va este. 2pi. Aquí también 2pi. Usamos 2pi. Aquí 2pi. 2pi. ¿Cuánto sale? Evaluando en 2pi. 8.4957. Esto voy a quitar. Ya, chicos, entonces eso es evaluando. Aquí estoy reemplazando, ¿no? En la función Rx. En la función R. Y hago una comparación. ¿Dónde se hace máximo el error? ¿En el punto crítico? ¿En 0? ¿O en 2pi? ¿Dónde se hace máximo? Aquí. Entre los tres, chicos, esto es casi 0. Esto es 1 punto tantos y esto es 8 punto tantos. ¿Dónde es más grande? Aquí. Entonces, esta es una cota del error. ¿Ya? Esto quiere decir entonces que la diferencia entre la función y el tercer polinomio de Taylor, que es el valor que llamamos R, ¿no? A esa diferencia llamamos función R, como máximo esa diferencia es de, perdón, es de 8.49. Esa es una cota. A esto llamamos cota de la diferencia. No sé si tenemos alguna pregunta, chicos. ¿Algo que quisieran aclarar? Inge, esta última parte podríamos verla de nuevo en la siguiente clase con otro ejemplo. Es que no entendí muy bien. A ver. Inge, porfa. Sí, Inge, por favor. Esta última parte, a ver. Aclararemos las dudas, chicos. Es que no va a dar tiempo para otro ejemplo. La siguiente clase estamos viendo otro método. Estamos con el tiempo así bien limitado. A ver. Les voy a compartir más bien un archivo con más ejemplos. Me parece bien, Inge.
Ya que no puedo cubrir más ejemplos así en clase, entonces les voy a pasar un archivo con más ejemplos desarrollados. ¿Ya? A ver, así aclarando, chicos, las dudas, ¿qué parte no se ha entendido? A ver, en este último paso es donde se tienen dudas. Sí, que en la cota del error. Yo lo que no entendí es que encontramos la función R y después lo tenemos que graficar para encontrar una solución aproximada. O sea, eso tenemos que hacer sí o sí siempre. Ah, ya. Ok. Esto es inciso D, ¿no? Ya. Lo que tenemos que hacer sí o sí, ya, es calcular esta diferencia. F de X menos el polinomio de Taylor. ¿Ya? Sí o sí calculamos esa diferencia. Ahora mi objetivo es encontrar ya el máximo de esta función residuo o error, el máximo de esta función, pero no todo, sobre todo los reales, sino sobre este intervalo que indica el ejercicio. Quiero encontrar el máximo error sobre un intervalo cerrado, ¿ya? Entonces, hay un método que se nos ha enseñado en cálculo 1 de cómo encontrar máximos de una función sobre intervalo cerrado. ¿Ya? ¿Y cuál es ese procedimiento? Ya, paso 1. Encontrar la derivada de la función. ¿Listo? Encontrar la derivada de esto. Igualar a 0 para encontrar sus puntos críticos. Ahora, yo he tenido que recurrir al método gráfico, chicos, porque resolver esta ecuación me resulta complicado. ¿Cómo lo ven ustedes? Analíticamente creo que no lo voy a poder hacer. Por un método analítico creo que no voy a poder resolver esta ecuación. Entonces he recurrido al método gráfico. Por eso es que he graficado esta... Ya. He graficado esto. Y ustedes saben que la raíz de una ecuación, ¿dónde está? Aquí está. He graficado. ¿Ya? ¿Dónde está la raíz de una ecuación? Por el método gráfico. ¿Dónde está la raíz? Está donde corta la gráfica con el eje X. Ahí está la raíz de una ecuación. Entonces, ustedes grafican el primer miembro y donde encuentren el corte con el eje X, ahí está la raíz de la ecuación. Eso ya lo hemos visto. Y yo veo que el corte aproximadamente está aquí, en 1,57. Entonces, este toma como raíz de la ecuación. Chicos, si no necesitan, o sea, si ustedes esto pueden resolver por el método analítico, no necesitan graficar, no necesitan recurrir al método gráfico. Lo pueden hacer analíticamente, despejando X, ustedes verán. ¿Ya? Pero si les parece muy difícil resolver la ecuación, entonces pueden recurrir a al método gráfico o en cambio al método que hemos visto en el capítulo anterior, cómo encontrar raíces de las ecuaciones. ¿Se acuerdan? Hemos visto dos métodos. También pueden recurrir a un método numérico. ¿Ya? Bueno, esto es en caso de que no lo puedan resolver analíticamente. Pueden recurrir al gráfico del primer miembro o a un método numérico si quieren usar el programa que tienen ustedes, ¿no? Ya, pero de esa manera ustedes tienen que sacar las raíces de la ecuación. Entonces, ¿cuántos puntos críticos van a tener? Pueden tener una raíz o pueden tener dos raíces, entonces hay un punto crítico o dos puntos críticos, depende. Pero ojo, ojo, solo tienen que tomar las raíces que pertenecen a este intervalo.
No pueden usar cualquiera. Ustedes solo toman los puntos críticos que pertenecen a este intervalo cerrado. ¿Ya? O sea, si encuentran una raíz que esté fuera de esto, no sirve. Lo descarta. ¿Ya? No tiene sentido que lo tomen en cuenta. Porque aquí la idea es encontrar el máximo de esta función R, pero solo sobre este intervalo, ¿no? Eso, chicos, tomar en cuenta. Por eso estoy anotando aquí 1,57, que es el punto crítico que he encontrado, o la raíz de la ecuación que he encontrado, pues sí, efectivamente pertenece a este intervalo. Por eso estoy anotando, chicos. Y luego, en el siguiente paso, tienen que reemplazar. Inge, En la perdón, función... ¿Sí me dices? el intervalo, no lo entiendo bien por la sintaxis, quizá es de 0, 2 a pi o de De dónde a 0 dónde a es el 2pi. intervalo. O sea, Perdón, de 0, ahora sí. empieza en 0 y termina en 2pi. Sí, ahora lo veo, perdón, gracias. Ok. Ya, en el siguiente paso tienen que reemplazar en esta función, en la función error. ¿Ya? Tienen que reemplazar. ¿Y qué valores tienen que reemplazar? Uno, los valores críticos que han encontrado. ¿Ya? Después, otro, de forma obligada, sí o sí tienen que reemplazar en este valor inicial, donde empieza el intervalo, y en este valor final, donde termina el intervalo. ¿Ya? Eso es obligado, tienen que reemplazar sí o sí, en A y en B. Y luego hacen una comparación entre todos los resultados. ¿Dónde es que el error se hace máximo? ¿Ya? ¿Dónde esta función es que se hace máximo? Esto es casi 0. ¿Ya? Voy a anotar eso. Esto de aquí es prácticamente 0, porque 10 a la menos 14 es pues casi 0. ¿Ya? De hecho, debe ser así. Evaluando en el exacto, debe ser 0. Solo que yo tengo un aproximado nomás, ¿recuerdan? Ya, y aquí, aquí es 1 punto tantos y aquí es 8.4, ¿no? Entonces yo comparando estos tres, noto que el máximo es aquí. Ocurre en 2pi. ¿Ya? Entonces esta diferencia error o este error alcanza su máximo valor cuando x es igual a 2pi. ¿Ya? Y entonces entiendo que la diferencia máxima que va a haber entre la función y el polinomio, esa diferencia máxima va a ser de 8.4. ¿Ok? Ahora, también puedo verlo por el gráfico. Tal vez les voy a mostrar aquí. Tal vez se ve mejor aquí. A ver, mi función es x por seno de x, ¿no? Esta es mi función. Listo. ¿Ya? Y estoy construyendo el polinomio de Taylor de 3. Sí, del tercer polinomio de Taylor. En el intervalo de 0 a 2pi. De 0 a 2pi es, 2pi es 6 punto tantos, ¿no? En decimales. 6 punto tantos es. Máximo. 8 punto tantos. ¿Por qué no me funciona aquí, no? No, no me está funcionando aquí. Me quería mostrarles aquí cómo es, pero no. 8 punto tantos. X. Ah, pero este es otro. Ah, es que este está alrededor del 0. Tendría que construirlo alrededor del
de pi medios, porque nosotros hemos construido alrededor de pi medios, eso está fallando. Alrededor de pi medios es en el caso nuestro. Ya, no es buen ejemplo, entonces lo siento. Quería mostrarles esta diferencia. Vean aquí, supongamos que tenemos al correcto polinomio de Taylor, ¿ya? El azul es el gráfico de la función f. Y el rojo es el polinomio de Taylor, el tercer polinomio. Entonces, siempre hay una diferencia, ¿no? Aquí. Una diferencia entre la función con... una diferencia entre la función con el polinomio. Esa diferencia máxima a lo más va a ser 8 puntos tantos. Eso está diciendo. A lo más. ¿Listo? Eso, chicos. Bueno, aquí vamos a quedar. Para la asistencia pueden escribir en el chat presente. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Inge, ¿Sí? ¿Sí me dices? Inge, nos van a pasar los ejercicios, ¿verdad? ¿Cómo dices? Los. Los ejercicios, los que nos dijo, para practicar. Sí, les voy a pasar más ejemplos. ¿Te refieres a eso? Sí, exactamente. Sí, les voy a pasar un documento PDF. Está bien, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.